Aunque no lo parezca, creo que la mayoría de nuestros problemas nosotros mismos los provocamos. Las decisiones que tomamos hoy es un hecho que el día de mañana nos afectarán, de manera positiva o negativa. Eso no lo sabemos. Sin embargo, es posible que aquello que estamos viviendo en el presente sea el resultado de una decisión que hemos tomado muchos años atrás. Hace unos 10 años, tenía una vida muy tranquila, rutinaria diría yo, y un matrimonio que también lo era. Por una parte, mi esposo Daniel trabajaba de lunes a viernes. Sábados y domingos que descansaba, los dedicaba para mí y para nuestros hijos. Por mi parte, yo era ama de casa, y por lo regular no salía, ya que siempre quería tener la casa impecable y la comida lista para cuando Daniel regresara. Los fines de semana eran los únicos días que salíamos, pero siempre hacíamos lo mismo. Visitábamos algún centro comercial, comíamos algo. Al final del día visitábamos a mi madre o a mi suegra. Mi matrimonio ya llevaba 6 años, y prácticamente esa era la rutina desde el momento en que unimos nuestras vidas ante Dios. No sé qué me pasaba, pero ya me estaba aburriendo de la situación. De pronto me daban ganas de algo distinto. Ir a tomar con las amigas, salir a otros lados, pero Daniel se había vuelto muy amargado. Ya no era ese hombre que le gustaba desvelarse. Ya no le gustaba salir a bailar, nada de eso, y constantemente pasábamos el tiempo en la casa viendo la televisión con nuestros hijos. Un viernes me encontraba en mi casa haciendo qué hacer. En eso tocaron a la puerta. Al abrir, vi que era Rosaura, una amiga de la universidad con la que tuve una muy cercana amistad. Tenía años sin verla, pues ella se había ido a vivir a los Estados Unidos. De inmediato nos dimos un fuerte abrazo. Estaba completamente sorprendida por su presencia. La invité a pasar. A Rosaura le sorprendió mucho lo bonita que estaba mi casa, el cómo la teníamos amueblada y todo bien acomodado. Ay, amiga, se ve que a tu esposo le está yendo de maravilla. Me da mucho gusto que tu buen Daniel haya cambiado, porque recuerdo que, pues era un tipo bastante difícil. Jamás imaginé que te pudiera dar una vida como esta. Entendí el tono del comentario de Rosaura, pues es que en el pasado mi esposo Daniel era un hombre perezoso, el cual se veía sin completo futuro. Pero con el tiempo las cosas cambiaron, y en fin, en ese momento teníamos muy buena vida. Nos empezamos a reír, y comenzamos a recordar que Rosaura y Daniel, en los tiempos de la universidad, jamás se cayeron bien. Él decía que mi amiga era una fácil y una coqueta, y Rosaura decía que él era un pobre muerto de hambre. Nos sentamos en la sala y empezamos a platicar, a contarnos todo lo que había pasado en ese tiempo que teníamos sin vernos. Mi amiga me contó que en Estados Unidos le había ido bien, pero que regresaba a México para quedarse, pues estaba buscando iniciar un negocio o algo en lo cual poder estar cerca de su familia. Aquello me sorprendía porque hasta donde sabía, Rosaura en la ciudad no tenía parientes. Ella provenía de otro municipio, en el cual había pocas posibilidades de desarrollarse. Era un lugar con mucha pobreza. Entre la plática tan interesante se nos fueron muy rápido las horas. Ya como eso de las 8 de la noche, llegó Daniel. Cuando entró y miró a Rosaura, pude ver que no le agradó nada que ella estuviera ahí. Mi esposo fingió cortesía y ni siquiera se sorprendió de que mi amiga hubiera viajado desde Estados Unidos y haya pasado a saludarnos. Daniel solo le dio las buenas noches y se encerró en el cuarto para prepararse para dormir. Como a la media hora de que llegó Daniel, subí al cuarto para preguntarle si quería cenar algo. Él me contestó que sí, que tenía mucha hambre. Le comenté que había invitado a cenar a Rosaura para que no se fuera a poner grosero con ella. Mi esposo me miró y me dijo que no había problema, pero esperaba sus visitas no fueran tan frecuentes. Ya cuando estábamos en la cena, Rosaura nos empezó a preguntar que si aún salíamos a fiestas, tal y como lo hacíamos antes, pues en alguna ocasión, estando en la universidad, salimos todos juntos. Yo le respondí que no, pues entre los quehaceres de la casa y los niños ya no había tiempo para eso. Rosaura quizás decía aquello porque ella todavía era una hermosa soltera. Burlándose hizo un comentario que resultó un tanto incómodo porque ahí estaba Daniel. Ay, amiga, ya no sean tan amargados. Deben disfrutar que aún son jóvenes
y que solo se vive una vez. No importa que ya tengan niños, siempre deben buscar la manera de salir y tomarse un respiro de tantas responsabilidades. Daniel y yo nos miramos. Aquel fue un momento tenso, y me resigné a responderle que esos tiempos simplemente para nosotros ya habían pasado. Por dentro sabía perfectamente que a Daniel le aburría salir, además de que no le gustaba que me vistiera bonita y coqueta. Él era un celoso, y quizá por eso prefería tenerme encerrada como un perro. Hubo un rato de silencio incómodo, y después, Daniel desvió el tema hablando de otras cosas. Cuando terminamos de cenar, mi esposo se notaba un tanto molesto porque se hacía tarde, y porque Rosaura nomás no se despedía. Él optó por irse a la cama, diciendo que estaba cansado y necesitaba dormir. Me quedé otro rato platicando con Rosaura. Nos dieron las 12 de la noche y le pregunté dónde se iba a quedar. Rosaura agachó la cabeza y me dijo que honestamente no tenía en dónde. Me pidió que si la dejaba quedar ahí por esa noche, pues no quería quedarse en cualquier hotel o en algún lugar donde corriera peligro. Honestamente me desconcertó. Todo había sido tan de sorpresa. Cuando llegó me imaginé que ya tenía algún lugar para quedarse con su familia o algo que hubiera rentado. Sabía que a Daniel no le gustaría aquello, por eso es que subí al cuarto para pedirle permiso. Sin embargo, cuando abrí la puerta, este ya se encontraba dormido. Salí del cuarto sin hacer ruido y fui con Rosaura para decirle que se quedara, pero solo por esa noche. Muy contenta me agradeció y me dijo que no había problema, que al día siguiente buscaría la manera de recompensarnos y también un lugar a donde ir. Sin pensarlo más, le acomodé un edredón para que durmiera en uno de los sillones. A la mañana siguiente, me levanté muy temprano. Daniel ya estaba despierto y ahí mismo en la cama estaba viendo la televisión. Cuando abrí los ojos, me dio el beso de los buenos días, me abrazó y empezó a besarme el cuello. Estábamos entre caricias y arrumacos, cosa que días antes no había ocurrido. Cuando nos estábamos poniendo más intensos, en eso tocaron a nuestra puerta. Maldita sea, era Rosaura quien nos avisaba que ya estaba listo el desayuno. Al parecer había madrugado para consentirnos. Cuando Rosaura regresó a la cocina, mi esposo de inmediato me reclamó por haber dejado pasar la noche a mi amiga. Tuve que decirle que solo era por esa noche, que aquello ya no se repetiría. Daniel y yo tuvimos una pequeña discusión. Sin embargo, ambos terminamos bajando para desayunar con Rosaura. Al entrar a la cocina, esta traía un short muy pegadito, una blusa también muy ajustada, algo transparente a decir verdad. Eso me incomodaba un poquito. Sin embargo, no sabía qué hacer. Ni idea tenía de cómo manejar esa situación. Cuando nos sentamos a la mesa, Rosaura nos sirvió un poco de café, un plato de chilaquiles, que por cierto era el platillo favorito de mi esposo. Estaba un poco tensa, me imaginé que Daniel sería grosero con Rosaura. Sin embargo, todo lo contrario. Él se portó muy amable. Y ya cuando Rosaura se sentó a desayunar, la plática fue muy amena. Daniel estaba ya más tranquilo. Y eso me daba gusto, porque Rosaura era una amiga a la que quería muchísimo. Para mí era importante que se llevaran bien. Aquella mañana incluso platicaron mucho y reímos todos. Aquel día se nos fue como agua. Como estuvimos todo el día conviviendo, llegada la tarde, mi esposo me dijo que sin problemas, Rosaura se podía quedar algunos días más. Le asignamos una habitación y así todos tranquilos. A la mañana siguiente, nuevamente Rosaura ya tenía preparado el desayuno para todos. A los niños les preparó jugo, a mí y a Daniel su tan acostumbrado café de olla. En la tarde que nos arreglábamos mis hijos y yo para salir como cada domingo, íbamos a ir a la casa de mi suegra, pero algo no andaba bien con mi cuerpo. Me empecé a sentir muy mal. Sentí que me mareaba. Empecé a mirar borroso. Me dolía bastante el estómago. Rosaura me preguntó que si me sentía bien, porque en una de esas casi me andaba cayendo. Le respondí que no mucho. Ella me ayudó a recostarme y se salió a la cocina para prepararme un té. Daniel entró al cuarto y me preguntó cómo me sentía. Le respondí que mal, pero que Rosaura ya había bajado a prepararme un remedio. En eso entró ella y me dio una taza con un té bien caliente. Me dijo que me lo tomara todo. Mientras tanto, pues Daniel y los niños ya estaban cambiados, así que solo esperaban a que me sintiera mejor para poder salir.
Como la verdad me sentía fatal, le pedí a Rosaura que fuera con ellos para que se distrajeran. Ella me dijo que no, que quería quedarse a cuidarme, pero yo insistí diciéndole que no había problema, que solo me dormiría un rato y ya más tarde podría alcanzarlos. Rosaura terminó aceptando. Daniel me dijo que no había problema, y en cuanto se fueron todos, me quedé bien dormida. Perdí la noción del tiempo en el profundo sueño. En eso, al abrir los ojos, vi que ya eran las 10 de la noche, y mi marido y los niños no habían llegado. Le estuve marcando a Daniel a su celular, también a Rosaura, pero ninguno contestaba. La verdad es que estaba preocupada. Le marqué a mi suegra para ver si seguían ahí. Ella me dijo que no, que se habían ido desde las 8. Mi suegra, la señora Lourdes, me quería mucho y me cuidaba mucho también. Por eso es que tuvo la delicadeza de comentarme algo. Sabes que te quiero mucho, Saraí, que me importa la relación que tienes con mi hijo, pero esta ocasión tengo que pasar un poquito la línea de la privacidad para pedirte que tengas cuidado. Sé que esa muchacha que trajo hoy mi hijo es tu amiga de confianza, pero hay algo en ella que no me da buena espina. Ándate con cuidado, pienso que algo se trae entre manos. Noté que miraba a Daniel de una manera especial. Además, es bastante guapa. Ten cuidado porque puedes estar metiendo al demonio a tu casa. Tú ya sabes a qué me refiero. Solo te lo comento, mijita. Si quieres no me hagas caso, pero creí que era necesario decírtelo. Le agradecí las advertencias a mi suegra. La verdad es que conocía bien a Rosaura. Ella no sería capaz de aquello, mucho menos Daniel. Me despedí en aquella plática y seguí esperando. Cuando dieron las 11 de la noche, por fin llegaron. Venían todos muy contentos pues escuchaban sus risas, incluso las de los niños. Salí a recibirlos. Daniel se pasó de largo pues decía que le andaba del baño, y Rosaura me abrazó. Olía bastante a alcohol. Le pregunté que si habían tomado. Ella riéndose contestó que solo un poco. Nos metimos a la casa y cuando subí al cuarto, Daniel ya estaba bien dormido. Lo quise mover pero no pude, así que solo me recosté a su lado. A la mañana siguiente, cuando desperté, salí del cuarto pues ya era algo tarde, pero Rosaura ya tenía listo el café de Daniel y a mí me había preparado aquel té. Los niños seguían dormidos pues estaban de vacaciones. Daniel bajó muy apresurado las escaleras. Ya se le había hecho tarde para el trabajo, así que solo se tomó el café y se fue sin despedirse. Me seguía sintiendo mal del estómago, no tanto como un día antes, pero sí me dolía también todo el cuerpo. Estuve platicando un rato con Rosaura y le pregunté que a dónde habían ido la noche anterior. Ella muy contenta respondió que a casa de mi suegra, y de ahí fueron a cenar a un restaurante donde la pasaron muy bien. En ese momento me vinieron a la mente las palabras de mi suegra, y la verdad comencé a sentir celos. No pude evitar comentarle lo siguiente. Oye, Rosaura, ¿y qué has visto acerca de dónde quedarte a vivir? Pronto los niños entrarán a la escuela y no podríamos atenderte más. Me apena decirlo, pero es necesario que vayas buscando algún lugar donde quedarte. Mi tono de voz iba cargado un tanto de celos y también de coraje, por saber que Rosaura la había pasado bien con mi marido. Había sido una mala decisión el dejarlos juntos a solas. No te preocupes, Saraí. Si te empieza a molestar mi presencia, entonces me iré de inmediato. Lo último que quiero es estorbar y molestar. Sentí que me excedí con mis palabras. No supe qué hacer en ese momento o cómo remediarlo. Siempre me faltó el tacto para decir algunas cosas delicadas. Le comenté a Rosaura que tenía que terminar esa charla, pues tenía algunos pendientes. En eso me di la media vuelta y tomé distancia. Rosaura, por su parte, se encerró en la habitación y comenzó a hacer algunas llamadas, quizá para empezar a buscar un lugar en renta o alguien que le diera asilo. Lo que más me sorprendía era cómo había llegado a México sin un plan establecido. Me parecía incluso estúpido eso, pues si a Rosaura le había ido tan bien, entonces ¿por qué no se había ido de la casa? Algo no cuadraba en todo lo que ella hacía y decía, pero en fin, el problema ya estaba ahí, era necesario resolverlo. Para la noche, cuando Daniel regresó de trabajar, Rosaura iba saliendo del cuarto con sus maletas. Aquello me sorprendió, pero en el fondo me aliviaba. Sin embargo, Daniel no lo veía así.
En cuanto la vio y se dio cuenta de su semblante de tristeza, mi esposo se conmovió. ¿Y esas maletas, Rosaura? ¿A dónde se supone que vas? ¿A poco ya encontraste tan rápido en dónde quedarte? Rosaura agachó la cabeza, pero aún así tuvo el valor de responder. No quiero importunarlos, Daniel. Sé bien que el muerto y el arrimado al tercer día apestan. Y la verdad es que ya me di cuenta que mi presencia no es tan bien recibida como lo imaginé. Por eso llamé a unos parientes que viven en otro municipio aquí cerca. Me iré con ellos, ya tengo todo resuelto. Daniel le pidió un momento a Rosaura. Le dijo que no se fuera, que primero quería hablar conmigo. Ya estando a solas, mi marido parecía un demonio. Se me fue encima a regañarme. ¿Qué está pasando en esta casa, Saraí? ¿Por qué está así tu amiga? ¿Qué le hiciste? No sé qué habrá pasado entre ustedes, pero se me hace muy raro que ayer todavía querías que ella se quedara. Incluso me rogabas casi de rodillas para que la dejáramos quedarse. Pues a ver, cuéntame, ¿qué pasó? La respuesta que le di a Daniel fue bastante simple. No te preocupes, Daniel, no es nada grave. En este mismo momento lo voy a resolver. En ese momento me sentía culpable. Por ello es que salí de la habitación para hablar con Rosaura. Perdóname, amiga. Quizá lo que te dije hace rato no lo hice de la forma debida. Pero quiero que sepas que puedes quedarte aquí lo que necesites. En realidad solo tenía curiosidad de saber si ya habías buscado algo en donde hospedarte, porque ahorita en la ciudad los precios están algo elevados. Te ruego me perdones si fui grosera. A partir de ahí las cosas cambiarían bastante, sobre todo con mi marido. Él se estaba convirtiendo en un hombre más frío, más distante conmigo. Sentí que estaba enojado por aquello que ocurrió con Rosaura. Y mientras tanto aquellos dos parecía que se habían vuelto íntimos amigos. A veces platicaban y si yo llegaba, es como si les molestara, como si los interrumpiera. Recuerdo que Rosaura en ocasiones, para no sentirse incómoda en la casa, decía que salía por ahí a comer, a tomarse un café, que necesitaba estar sola y distraerse. La verdad es que sentía un poco de envidia por ella. La veía ahí toda joven, muy guapa, tenía un cuerpazo, la verdad, envidiable por decirlo así. Fue prácticamente una semana en las que Rosaura salía desde temprano de la casa y regresaba ya hasta la noche, casi a la misma hora que regresaba mi esposo. Fue para una ocasión que mi esposo Daniel estaba muy dormido. A veces le daba insomnio y se tomaba unas pastillas para dormir. Y recuerdo que esa noche, su teléfono recibió un mensaje en plena madrugada. Serían como las 2 de la mañana aproximadamente. A mí me despertó el sonido del teléfono, porque la notificación no timbró solamente una vez, sino varias. En ese momento la curiosidad me invadió. Sabía que si revisaba el teléfono de Daniel, no se daría cuenta. Él estaba perdidamente dormido. Cuando tomé el teléfono, no pude desbloquearlo. Él cambió la contraseña. Entonces significaba que algo me estaba ocultando quizás. En eso vi que llegó una notificación, la cual se mostraba en la pantalla de bloqueo. Sin embargo, no me dejaba verla, pero eso sí avisaba de quién era. Aquella notificación era aparentemente un mensaje de mi amiga Rosaura. ¿Pero qué tendría que estar ella escribiéndole a esas horas? Con esto volvió a resonar nuevamente aquello que me dijo mi suegra. Pensé que había metido prácticamente al demonio a mi casa. Mi amiga era terrible. Algo se traía entre manos con mi marido, y yo estaría dispuesta a descubrirlo. Al día siguiente, era domingo, y como era de esperarse, pasamos el día todos en la casa. Hicimos algo de comer y aparentemente estuvo todo bien. Eso sí, yo estuve muy al pendiente de mi esposo. Seguí muy de cerca los movimientos que hacía con su mano para desbloquear el teléfono. Busqué los ángulos para ver cómo lo hacía, qué códigos colocaba. Cuando por fin pude descubrir su contraseña, estuve esperando el momento preciso en que se descuidara para revisarle el celular. Ese día no pude hacerlo. Al día siguiente fue lunes y se fue a trabajar, desde muy temprano. Por ahí de las 10 de la mañana, Rosaura, como era costumbre, también se salió. Algo no me cuadraba, porque Rosaura cada vez salía vestida con atuendos más sensuales, más provocativos. Los escotes cada vez eran más pronunciados y las faldas cada vez más cortas, el perfume cada vez más dulce y los labios con un rojo más intenso.
No sé por qué, quizá mi intuición femenina, pero esa tarde decidí marcarle a mi marido al trabajo. Puse de pretexto el que necesitaba dinero para algunas cosas, pero ahí me llevé una sorpresa realmente desagradable. El encargado me dijo que mi marido no había ido a trabajar, que había pedido algunos días de vacaciones, y ya tenía casi una semana que no se presentaba a trabajar. Hijo de su pinche madre, ahí me di cuenta que las cosas ya estaban realmente mal. Mi marido me estaba ocultando algo, y seguramente es que él era el amante de mi amiga Rosaura. De inmediato me metí a la habitación de esta. Tenía la llave, y con esta abrí e invadí su privacidad. Estuve esculcando entre sus cosas, en los cajones. Realmente no fue difícil encontrar aquello, lo cual hasta el momento de hoy recuerdo. Fue escalofriante porque, sobre una de las cómodas, había 2 frascos. Uno de estos tenía una fotografía de mi esposo. Estaba enredada sobre un hilo rojo, y dentro de aquel frasco había pétalos de rosa, y también había algunas gotas de lo que parecía ser miel. No era muy difícil darse cuenta de que aquello se trataba de un amarre de brujería, pero lo peor es que en el otro frasco había algo que realmente me heló la sangre, me hizo temblar. En ese se encontraba encerrada una fotografía mía, pero no solo esto, había un pedazo de carne ya completamente putrefacta, de la cual salían muchos gusanos. Eran horribles, eran gusanos de color oscuro, los cuales se arrastraban sobre mi fotografía, sobre mi imagen. De inmediato entendí por qué me sentía tan mal aquellos días. Esa maldita descarada me estaba trabajando con magia negra. Pero no solo eso, ella quería quedarse con mi marido. También lo tenía bien embrujado la cabrona. La verdad es que no sabía qué hacer, cómo reaccionar. Estaba llena de emociones encontradas y sentía que me estaba dando un ataque de pánico. La verdad es que la única persona en la que podía confiar en ese momento era en mi suegra. Por eso es que le llamé. Me temblaba la voz, apenas si podía hablar. Cuando le conté todo lo sucedido, me dijo que agarrara mis cosas y me fuera para allá de inmediato, que le llevara esos trabajos, porque ella conocía a alguien que podía ayudarme. Rápido me subí a mi auto y me dirigí súper rápido con ella. Al llegar y enseñarle todo aquello, se quedó sin palabras. Ya te lo había dicho, Saraí. Yo no soy bruja, pero tengo la intuición del diablo. Ahorita vas a ver, te voy a llevar con una amiga que es curandera. Ella ya sabrá qué hacer con todo esto. Le pedí que nos diéramos prisa, pues tenía que regresar a la escuela para recoger a mis hijos. Entonces le pisé al acelerador. Cuando llegamos a la casa de la mujer, esta muy amable nos recibió. Le expliqué todo lo que estaba pasando, el dolor que sentía, y la verdad es que aún me sentía muy alterada. Eran muchas cosas en muy poco tiempo, sentía que iba a enloquecer. Aquella curandera de nombre Josefa se me quedó viendo. Estuvo analizando los frascos y después empezó a platicar conmigo. No se requiere mucha experiencia para hacer este tipo de trabajos. Sin embargo, debo decirte que son poderosos. No por nada te has sentido tan mal estos días. Y también por esto es que tu marido cayó en las redes de esta mujer. Veo muchas cosas aquí, y vaya que esta historia no es nueva, Puedo ver que esta mujer lo ha venido trabajando desde tiempo atrás, meses quizás. Ella ya lo tenía planeado, y ¿sabes por qué lo está haciendo? Veo aquí que ella está sumergida en una pobreza realmente grande. A ella le ha ido mal en la vida, no tiene dinero, y quiere quitarte todo lo que tú tienes, tu marido, tu casa y tu dinero. Ella busca que tu marido y tus hijos se quiten del camino, porque le estorban. Esta es una situación muy difícil, muchacha, porque la verdad es que si tu marido te fue infiel al menos en esta ocasión, si es por la brujería, ya de ahí tú dependes si lo vas a perdonar o no, pero al menos te puedo decir de que ya le gozaron bien duro. Y por la solución no te preocupes, yo voy a deshacer estos trabajos, pero eso sí, a mí no me gusta dejar las cosas inconclusas. Por eso es que a esta mujer le vamos a dar su merecido, porque la brujería y la maldad se le va a regresar. La señora Josefa fue muy valiente. Ella destapó el frasco donde estaba el amarre de mi marido. Sin miedo le puso una sustancia, también un poco de alcohol, algunas hierbas y después le prendió fuego. Cuando todo se consumió,
Dejó ahí que reposara el humo y las cenizas, sobre todo para que se enfriaran. Hizo lo mismo con el otro frasco. De verdad que era asqueroso cómo se veía, y en cuanto lo abrió, la pestilencia era bastante horrible. También le prendió fuego a este. Supuestamente con ello se quemaría la mala energía y se cortaría el hechizo. La señora Josefa tomó las cenizas, las metió en una especie de bolsita de plástico muy grueso y me las entregó. Toma, muchacha, si quieres que te dé un consejo, todavía no inicies la guerra. Ten paciencia, aquel que se enoja pierde, y en este caso por ahora tienes todas las de perder. Necesito que calmes todos tus demonios, y esto que te entrego, tienes que colocarlo bajo la cama de esa mujer. Si dices que está viviendo contigo, eso será fácil. Ya verás cómo esto da resultados, porque por las intenciones que veo de esa mujer, no se va a ir muy pronto de tu casa, pero con esto la vamos a echar de ahí como un perro. Con aquello terminaba aquel ritual. La verdad es que parecía todo bastante simple, y aunque me costaba confiar en los resultados, hice todo tal cual aquella mujer me lo recomendó. Esa tarde, después de salir de ahí, fuimos a la escuela a recoger a mis hijos. De ahí pasamos a la casa. Como Daniel todavía no regresaba supuestamente de trabajar, y mucho menos la maldita de Rosaura, me metí nuevamente a su habitación. Coloqué aquella bolsa bajo el colchón, en un punto donde difícilmente lo pudiera encontrar. Tuve que tragarme todo el coraje, todo el dolor. Mantuve firme aquella idea de que las mejores batallas son las que se ganan en silencio. Estuve analizando a ese par de idiotas y me di cuenta realmente de lo que se traían, sus miradas y todo aquello. No me quería imaginar cómo eran en la intimidad, pero era razonable porque Daniel ya no me tocaba. Yo era una mujer que ya había parido a 2 hijos, mientras tanto Rosaura aún seguía conservando la figura de una joven. Tuve que disimular mi enojo y buscar el momento perfecto para revisarle el teléfono a Daniel. En una noche en la cual él tuvo insomnio como de costumbre, se tomó un medicamento para dormir. Una vez que estaba perdidamente en el sueño, fue ahí que aproveché. Tomé su celular. Como ya había aprendido la contraseña nueva, empecé a indagar en su teléfono. Realmente no tuve que buscar tanto. Ahí mismo en la mensajería, tanto él como Rosaura se habían mandado infinidad de mensajes románticos, y no solamente eso. Me di cuenta de que mi esposo se había grabado en un momento de intimidad con esa maldita bestia. Sentí cómo se me partía el corazón de ver cómo las manos de mi marido, que en alguna ocasión me tocaron, le hacían el amor con mucha intensidad a mi mejor amiga, bueno, a la que creía que lo era. No sé por qué, pero me quedé paralizada. Prácticamente vi todo el video. Vi cómo le hacía todo y de todo, en tantas formas que ni a mí me lo hacía. El desgraciado lo estaba disfrutando tanto, y yo me moría de vergüenza, de rabia, me sentía una miseria. Fue inevitable no llorar toda la noche. No pude dormir. A la mañana siguiente, cuando Daniel tenía que irse a trabajar, Rosaura, como de costumbre, ya le tenía preparado su café de olla y sus chilaquiles que tanto le gustaban. Le pedí a Daniel que llevara a los niños a la escuela, pues yo me sentía enferma. O bueno, eso le hice creer, pero en realidad estaba destrozada de tristeza. Más tarde ese día, como era costumbre, Rosaura volvió a salir, muy arreglada, muy coqueta. Prácticamente dejaba ver todo en su escote, a través de sus piernas. Su atuendo no dejaba nada a la imaginación, y sabía que mi marido iba a disfrutar de todo aquello. Tomé una de las pastillas para dormir de mi marido. Me la tomé. Un par de horas de descanso no me vendrían mal, pues estaba viviendo prácticamente en el infierno. Horas más tarde que me desperté, me subí al auto y fui por los niños a la escuela. Cuando venía de regreso a casa, recibí una llamada muy urgente. Era mi suegra. Me dijo que había pasado algo terrible, algo que la tenía en shock. No sabía qué estaba realmente ocurriendo. Mi suegra le temblaba la voz, estaba completamente en pánico. Pero cuando realmente pudo despejar sus emociones, me dijo que había pasado algo grave con Daniel, pues lo habían encontrado muerto, adentro de la habitación de un motel. Al parecer, mientras estuve fuera de casa, la policía fue a buscarme
y como no me encontraron, por ello fueron a la casa de mi suegra. No podía creer lo que me contaba. Traté de marcarle a Daniel a su teléfono para corroborar aquello. No lo podía creer. Realmente sentía que estaba en una pesadilla. Cuando confirmé aquella noticia, realmente me caí, me destrocé. Me dolía bastante lo que estaba ocurriendo. Cuando la policía nos estuvo interrogando y nos estuvo informando acerca de lo ocurrido, resulta que mi esposo entró a aquel motel con una muchacha, una muy guapa. Cuando se nos dio la descripción, ahí supe que se trataba de Rosaura, pues el policía me dijo cómo iba vestida, y es la misma forma en la que aquella maldita salió muy coqueta esa mañana. Comencé a platicarles todo lo que estaba ocurriendo entre ellos, o al menos mis sospechas. Les dije que desde días atrás tenía la idea de que mi marido me engañaba con ella. Esto aceleró los procesos de investigación, y no tardó mucho para que dieran con ella. Esa misma tarde fue que agarraron a Rosaura, pero no tenía las manos vacías. Lo que me sorprendía es que traía un maletín repleto de dinero, aparentemente dinero que le había sacado a mi marido. Y lo confirmé cuando revisé la cuenta de banco. Ahí me di cuenta que Rosaura le había quitado más de 1,000,000 de pesos a mi esposo. Con esto pretendía darse a la fuga. Sin embargo, con aquellos atuendos tan provocativos y su imagen tan peculiar, fue fácil para que los agentes dieran con ella. Como era de esperarse, Rosaura tuvo un juicio. La justicia le cayó encima y le dieron varios años de prisión. El dinero me lo regresaron y en teoría las cosas se supone que deberían regresar a la normalidad. Sin embargo, no fue así. La muerte de mi marido fue algo que pesó bastante. Hasta la fecha se siente su ausencia. Sin embargo, como ustedes esperarían, la brujería que hizo Rosaura debió tener consecuencias, y efectivamente sí las tuvo. Más allá de que pagó en la cárcel sus propios actos, estando dentro de esta, comenzó a enfermar de gravedad. Dicen que de pronto le salió un salpullido en todo el cuerpo, uno que le provocaba mucho ardor, después dolor. Con las uñas, Rosaura prácticamente se arrancaba los trozos de piel. Aquello era insoportable, y como en la cárcel no querían darle las atenciones requeridas, Rosaura fue teniendo una muerte lenta y dolorosa. Ella perdía sangre a través de las hemorragias que se provocaba al arrancarse la piel. Según los testimonios de su compañera de celdas, la pestilencia que emanaba Rosaura era terrible. Ella era realmente como un muerto en vida. Suena muy extraño el por qué las autoridades permitieron aquello. Sin embargo, en el fondo, aunque siento culpa, pero me da gusto que haya sufrido. Ella arrebató una vida y destruyó otras más. Hasta la fecha tengo un dilema moral. A veces siento que mi esposo no tuvo nada que ver con esto, y a veces sí, lo culpo, e incluso hasta lo maldigo. He llegado a sentir que recibió lo que merecía. Sin embargo, a veces creo que la vida fue injusta para él. Quizá ese juicio en mi cabeza nunca terminará. Podré ir a la tumba, y no sé si más allá de la vida aquello continúe, o quizá frente a Dios se haga un juicio más justo. La vida es complicada. Yo tomé la decisión de meter a una amiga a mi casa, pero como mi suegra me lo había dicho, metí prácticamente al mismo demonio, uno que lo destruyó todo, y que hasta la fecha ha traído llantos, lágrimas y miseria. He tratado de salir sola adelante. Ya no quise rehacer mi vida. No me siento con ánimos de hacerlo. Solo quise dejar mi testimonio para que entiendan que la brujería no es cosa de juego, que las cosas terminan mal. Hay culpas, hay traición, hay muerte, y sobre todo el sufrimiento de muchos inocentes. No me queda más que dejar a su juicio lo que ustedes quieran pensar sobre este caso. Por mi parte me dedicaré a vivir los últimos años que me queden. No sé si encuentre la luz algún día. Sin embargo, sé que también, al haber utilizado la magia negra, he condenado mi alma y por ello quizá algún día también termine pudriéndome como mi amiga en el infierno.